Un día de exploración de cuevas para un grupo de Boy Scouts se planeó como una aventura desafiante y educativa. Cuando un encuentro inesperado con una fisura de 5 pulgadas arroja el plan al caos, nunca podrían haber esperado las mortales consecuencias de esta increíble racha de mala suerte. Este es el trágico final de la tragedia de la cueva del pantano torcido. Era el 27 de marzo de 1982, y Donald Wellner estaba emocionado por la aventura que había planeado para el día. Él y sus hijos Christopher y Roger guiarían a un grupo de Boy Scouts en una exploración de cuevas. Como jefe de Scouts, Donald había llevado a su tropa a varias actividades de espeleología durante el último año, así que sabían qué esperar. La familia se encontró con el otro jefe de Scouts que se uniría a Donald durante el día. En total, tenían a 12 niños a su cargo y establecerían las reglas del grupo de inmediato. Debían permanecer juntos en las habitaciones principales, no separarse mientras exploraban y solo intentar pasajes despejados por los jefes de Scouts. Los pasajes del sistema de cuevas de Crooked Swamp en Nueva Jersey eran muy estrechos, pero Donald y Jim no estaban muy preocupados. Los niños, siendo más pequeños que los dos hombres, liderarían cualquier exploración. Si ellos podían hacerlo, entonces los chicos también podrían. Los mapas de esta cueva muestran muchos pasajes estrechos con techos bajos, donde el espacio libre es solo de un pie. Algunos exploradores estaban emocionados por atravesar estas secciones difíciles, mientras otros se sentían nerviosos por las condiciones claustrofóbicas. Donald, experimentado en guiar grupos en cuevas, junto con Jim, estaban listos para garantizar una experiencia segura para los niños, conscientes de sus posibles reacciones en tales condiciones. Tras caminar hasta la cueva, la entrada era discreta. Si no sabes lo que buscas, probablemente pasarías de largo. La apertura era solo de 16 pulgadas de alto y 28 pulgadas de ancho, así que si te sentías inseguro acerca de los espacios estrechos, este sería sin duda la primera prueba para cada persona en el grupo. A las 2 de la tarde del sábado, entraron a la cueva. El camino a la primera sala era relativamente grande para este sistema de cuevas. La altura de la sala oscilaba entre 8 y 11 pies. Esto dio suficiente espacio para que los chicos se extendieran un poco en un área de unos 300 pies cuadrados, con algunos caminos más grandes que salían de la sala. Donald estaba al este de la sala, mientras Jim supervisaba el oeste. Varios túneles más pequeños salían de la sala principal, pero los hombres no estaban seguros de cuáles eran transitables y cuáles demasiado estrechos para navegar. Donald revisó un túnel que podría conectarse con la siguiente sección de las cuevas. Planeaba inspeccionarlo para confirmar que sería un buen camino para los exploradores. Donald era alto y delgado, con una altura de 5 pies 11 pulgadas y un peso de 160 libras. Sus dos hijos lo seguían de cerca para informar si lograba llegar a una habitación más grande o al siguiente sistema de cuevas. Donald, acostumbrado al estrés de los espacios reducidos, estaba listo para atravesar un pasaje estrecho y alcanzar una fascinante abertura en la cueva. Se arrastró en un área estrecha de 18 por 20 pulgadas. No estaba tan apretado como para no poder moverse, pero tenía los brazos restringidos hacia atrás y no podía levantar bien la cabeza para mirar hacia adelante. El túnel estaba cubierto de lodo resbaladizo, lo que ayudó a Donald a deslizarse cuando las cosas se ponían difíciles. Informó a sus hijos mientras avanzaba. El camino giró a la derecha, extendió la mano para arrastrarse y de repente el suelo desapareció bajo él, mientras se deslizaba hacia una estrecha grieta. El lodo resbaladizo impidió que se detuviera y frenara el deslizamiento descontrolado. No cayó una gran distancia, solo unos pocos pies debajo del camino principal, pero este túnel en forma de ojo de cerradura se estrechaba en una cuña apretada en la parte inferior. Donald gritó a sus hijos que se detuvieran mientras evaluaba su situación. No pudo levantarse porque sus brazos estaban atrapados a los lados, impidiéndole hacer palanca. El camino descendía en una pendiente de 30 grados, con la gravedad en contra. El lodo resbaladizo hizo que su cuerpo se hundiera cada vez más, en la estrecha grieta de 5 pulgadas en el fondo del pasaje. Cada vez que intentaba empujarse hacia atrás, las rocas parecían apretarse alrededor suyo.
Solo le tomó unos minutos darse cuenta de que no podría salir solo. Le pidió a Christopher que agarrara sus pies y tratara de jalarlo hacia atrás. Pensó que con ayuda podría liberar su brazo y alcanzar una de las rocas dentadas que había pasado. Christopher luchó por agarrar los zapatos embarrados de su padre en el angosto túnel. Después de varios intentos de Donald y los chicos para liberarlo de la cuña, les dijo que salieran del túnel y buscaran al jefe de grupo Jim. Sin duda estaban sintiendo el estrés de la situación, pero estaban seguros de que un adulto podría ayudar a su padre a salir de esta grieta. Jim se adentró en el angosto túnel y halló las piernas de Donald sobresaliendo de un recodo en el pasaje. Estaba inclinado hacia abajo a 30 grados, lo que dificultaba sacarlo de la trampa. Cada vez que Jim tiraba de sus piernas, Donald sentía cómo la cueva se apretaba alrededor de su cuerpo. Cuando Jim soltó sus piernas, la presión disminuyó y se deslizó hacia adelante en la grieta. Después de varios intentos, Jim se percató de que requeriría asistencia para liberar a Donald. Jim apenas alcanzó el área donde Donald estaba atrapado, ya que el túnel se reducía a solo 18 pulgadas allí. Parecía irreal que su amigo se hubiera arrastrado hacia ese lugar estrecho, pero ya no podía retroceder. Donald explicó que algunas rocas se soltaron cuando se deslizó, y parecían apretarse contra su cuerpo. Cada vez que Jim jalaba a Donald hacia atrás por el pasaje, las rocas se deslizaban hacia adelante, bloqueando la salida y apretando el cuerpo de Donald. Esta situación era insalvable para ambos hombres por su cuenta. Tirar hacia atrás solo empujaba a Donald hacia un apretón imposiblemente estrecho, y no había forma de que Donald pudiera avanzar porque estaba presionado contra las paredes del túnel que se habían estrechado a solo 5 pulgadas más allá de su cabeza. Donald estaba atónito al estar en esa situación. Jim salió del túnel y pidió ayuda. Habían pasado casi 3 horas desde que Donald se había quedado atascado, sin moverse ni una pulgada. La policía convocó a expertos en rescate de cuevas para asistir en los angostos túneles. Este no era un espacio donde un equipo pudiera entrar y rescataran a un espeleólogo atrapado. Donald estaba atrapado en un túnel tan pequeño que solo una persona podía alcanzar sus pies a la vez. Los equipos de rescate intentaron instalar cuerdas para sacarlo del estrecho pasaje. A pesar del esfuerzo de varias personas, Donald quedó más atrapado debajo del saliente y la roca. Los rescatistas no podían alcanzar la roca que bloqueaba el camino, y las manos de Donald estaban atrapadas por su cuerpo en la estrecha fisura donde se había deslizado. Al ver que tirar no lo liberaría, trajeron cinceles y martillos neumáticos pequeños para mover algunas rocas grandes. Fue una labor meticulosa en un espacio reducido, con escaso avance tras horas de trabajo. Grupos de 2 ingresaban y salían del pasaje para llegar a Donald, intentando calentar su cuerpo con una lámpara de calor y botellas de agua caliente en sus piernas. Hablaron con Donald para asegurarle que encontrarían una manera de liberarlo. Se sentía completamente impotente sin poder usar sus brazos y atrapado bajo una roca que se había desprendido del techo de este túnel. Donald tenía frío y sed, pero nadie podía alcanzar la parte superior de su cuerpo para aliviar su sufrimiento. Les pidió informar a su esposa que llegaría tarde hoy. El tiempo pasaba lentamente para Donald mientras reflexionaba sobre cómo había llegado a esa situación. Es difícil entender la soledad que debió sentir en ese pequeño rincón del espacio. Completamente inmovilizado, físicamente atrapado de todas las formas posibles, mientras podía pensar, respirar y hablar libremente. Fue una pesadilla frustrante que parecía no tener fin. Los espeleólogos familiarizados con el sistema sabían que la otra cueva conectaba con este túnel cerca de donde Donald estaba atrapado. Entraron desde el otro lado, exploraron y encontraron un pasaje que llevaba directo a este pequeño túnel. Pero solo los espeleólogos más pequeños cabían en este pasaje. 2 hermanas que se unieron al rescate eran justo lo necesario para llegar a Donald. Lynn y Nancy Taylor eran espeleólogas experimentadas que seguían los pasos de sus padres en una vida de exploración de cuevas. También eran miembros de la Comisión Nacional de Rescate en Cuevas. Tenían 24 y 25 años, pero su tamaño era la ventaja más importante que aportaban a esta situación.
Nancy medía 1,58 m y pesaba 47 kilogramos, y Lynn medía 1,52 m y pesaba solo 39 kilogramos. Lynn, gracias a su pequeño tamaño, logró atravesar los angostos pasajes de la cueva 2. Llegó donde se unían, pero allí solo medía 5 pulgadas de ancho. A pesar de estirarse al máximo, no alcanzó la cabeza de Donald. Era una estrecha abertura sinuosa que la mantenía a unos 60 centímetros de distancia para alcanzarlo. Estaban devastados al ver que no iba a ser posible alcanzarlo desde ese lado. Esto impidió al equipo de rescate ofrecerle agua caliente o alimentos. Es evidente que el tiempo límite para el rescate se ha reducido. Durante la noche del sábado, intentaron liberarlo repetidamente. Era evidente que no podrían mover a Donald hacia atrás o hacia adelante. Debían intentar algo distinto. Con poco tiempo, convocaron a un nuevo equipo de rescate. Empezaron a excavar, con la esperanza de llegar hasta donde Donald estaba atrapado en el túnel. Le llevó todo el domingo alcanzar la profundidad adecuada. Lamentablemente, estaban a unos 3.6 metros del túnel objetivo. Siguieron cavando lateralmente para conectarse al pasaje y llegar a él. Para la noche del domingo, llevaba 36 horas atrapado en ángulo descendente. Dentro de las cuevas había solo 57 grados, y mantenerlo caliente era un gran desafío. Hasta entonces, usaban una bomba de calor para soplarle aire cálido y botellas de agua caliente tocando sus piernas expuestas. Era lo mejor que podían hacer, ya que solo una pequeña porción de su cuerpo estaba expuesta. Lamentablemente, el calor del aire no es suficiente contra la fría piedra que presionaba su cuerpo. El riesgo de exposición e hipotermia aumenta significativamente cuando los espeleólogos tocan la superficie de la roca. Tarde el domingo, cerca de las 2 de la mañana, escucharon respuestas gruñonas de Donald. Sabían que estaba sufriendo de hipotermia, pero aún estaba vivo. Esto motivó al equipo de rescate a aumentar sus esfuerzos de excavación para llegar a su túnel. El lunes por la mañana, se acercaban, pero encontraron áreas de lecho de roca extremadamente difíciles, imposibles de excavar. Empezaban a dudar de la supervivencia de Donald ante este esfuerzo. Habían pasado casi 2 días atrapado, sin comida, sin agua y con constante exposición al frío. Una enfermera fue enviada por el túnel principal con un Doppler portátil y un electrocardiograma para evaluar la condición de Donald. No pudo obtener un pulso con los instrumentos, pero solo tenía acceso a sus frías piernas debajo de la rodilla. No sería una confirmación absoluta de si aún vivía o no, porque los órganos centrales pueden seguir funcionando después de que las extremidades hayan dejado de registrar pulso. Ante la gravedad de la situación, decidieron emplear los métodos más extremos, como dinamita y una retroexcavadora. Era arriesgado, pero si no llegaban a él pronto, no había posibilidad alguna de que sobreviviera. El martes por la mañana, llegaron a su ubicación y se envió a un médico para confirmar lo que se sospechaba. Donald Wellner había muerto. No pudo sobrevivir 72 horas en estas condiciones extremas. El equipo siguió trabajando para recuperar su cuerpo, aunque no sería fácil. Una vez en el lugar, les llevó un día completo recuperar su cuerpo. Los pasajes eran irregulares y las cuerdas y eslingas dificultaban su liberación. El equipo de rescate de 150 personas realizó un heroico esfuerzo de 80 horas para rescatar a Donald Wellner. A pesar de sus mejores esfuerzos, la extraña naturaleza del accidente impidió que Donald escapara de la cueva. La autopsia confirmó que falleció de hipotermia y exposición entre la noche del domingo y la mañana del lunes. Sobrevivió en estas condiciones extenuantes entre 36 y 48 horas. Tras el fallecimiento de Donald, se restringió el acceso al sistema de cuevas. Ahora, un grupo conservacionista solo permite el acceso a grupos que cumplen con 2 requisitos. Deben ser espeleólogos experimentados y miembros de una organización de espeleología reconocida.